Hola, soy Luis Castillo. Bienvenidos al canal Por el Estudio y por la Fe y a este su programa La Doctrina del Reino. Bueno, han pasado varias semanas desde que grabé el último episodio. Luego les comentaré por qué la demora, pero vamos a avanzar con el episodio del día de hoy. El día de hoy, el episodio que deseo compartir con ustedes es acerca de la pregunta, ¿no? ¿Estamos en los últimos días? Parte 1. Porque así se llamará mi iglesia en los posteriores días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Doctrina y Convenios 86.4. Como vemos, nosotros creemos que la iglesia a la cual pertenecemos es una restauración de la antigua iglesia de Cristo. Los postreros días se refiere a la época en que ahora vivimos, los días o la dispensación del tiempo, inmediatamente antes de la segunda venida del Señor, ¿no? Esa es la definición de postreros días, ¿no? Entonces podríamos responder a la pregunta si estamos en los postreros días o en los últimos días. La respuesta sería sí, estamos en los últimos días. ¿Qué tan cerca al fin de los tiempos o a la segunda venida? Eso lo veremos un poco más adelante. Hoy los santos viven en los últimos días. Doctrina y Convenios 86.4. Este es un periodo de iniquidad y tribulaciones, de calamidades y gran turbación, pero es también un periodo de restauración, en el que el Señor está efectuando una restauración, una restitución de los poderes y bendiciones de todas las épocas anteriores. En esta época la obra del Señor triunfará y finalmente llenará toda la tierra. Esta generación se encuentra al final del sexto día de la historia de la tierra. Ahora es el anochecer del sábado, que precede al gran día de reposo que durará 1000 años. Es el deber de esta generación preparar el camino para la segunda venida del Señor. Los santos deben obedecer los principios del Evangelio y saber cuáles son las señales de los tiempos, a fin de poder soportar las pruebas y dificultades de esta dispensación, reconocer las señales de su venida y prepararse para recibirlo como su pueblo cuando Él venga. Estas son unas dos citas del Manual de Institutos de Doctrina y Convenios, ¿no? La página 372. Entonces, la respuesta es clara, sí estamos en los últimos días, ¿no? Como menciona acá estos interesantes comentarios. Sigamos avanzando. Las escrituras aportan información autorizada referente a los últimos días. Todo el que emprenda el estudio de los últimos días debe usar las escrituras como fuente primaria. A los que son dignos y humildes, las escrituras hablan claramente respecto a los acontecimientos por venir y a la senda que uno debe seguir en estos tiempos. El presidente Harold B. Lee nos aconsejó que diéramos prioridad en nuestro estudio de las escrituras. Circulan entre nosotros muchos escritos que hablan de las calamidades que están por sobrevenirnos. Algunos de estos se han publicado como si fuesen necesarios para prevenir al mundo de los horrores que están por acogernos, y muchos de ellos provienen de fuentes en las que no se puede tener plena confianza. No sería necesario que aparecieran tales publicaciones para que estuviésemos sobre aviso, si estuviésemos familiarizados con lo que las escrituras ya nos han dicho con toda claridad. Es la cita de el presidente Harold B. Lee, ¿no? Esta cita me pareció muy interesante porque
A veces pensamos encontrar detalles acerca de los últimos días en publicaciones privadas, ¿no? En libros de doctrina, en canales de YouTube donde se habla de la segunda venida, pero realmente los detalles están en las escrituras, ¿no? Como bien dice el presidente Harold Belin, ¿no? Y están expuestos con mucha claridad, ¿no? Por eso es importancia estudiar las escrituras para conocer los detalles de los últimos días. Continuemos. Señales que precederán a la segunda venida. El Señor ha dado conocimiento de muchas señales que pronto se darán a los habitantes de la tierra, para que puedan estar alertas y preparados para los grandes acontecimientos de los últimos días, incluyendo el retorno suyo a la tierra con poder y gloria. Quienes conozcan las señales y sigan el consejo de los profetas, estarán preparados para encarar los desafíos de esta época crucial, y estarán esperando que llegue el gran día del Señor. No serán tomados por sorpresa, sino que ansiosamente estarán esperando la venida del Señor. ¿No? Muy claro, ¿no?, lo que dice esta cita. Continuemos. Las señales de la segunda venida pueden calificarse o clasificarse, está mal acá la transcripción, pueden clasificarse en dos categorías principales. Uno, las señales que son parte de la restauración del Evangelio y su esparcimiento por el mundo, o sea, señales positivas, ¿no? 2. Las señales que son parte del aumento de la maldad, las calamidades y los castigos que vendrán sobre el mundo. Entonces tenemos dos tipos de señales, dos categorías, ¿no?, de señales, ¿no? Las que tienen que ver con la restauración y las que tienen que ver con la iniquidad y la maldad. Estos dos movimientos están ocurriendo simultáneamente en los últimos días. El presidente Spencer W. Kimball dijo que el progreso de la Iglesia irá acompañado del aumento de la iniquidad entre los hombres. Y citando las palabras de Brigham Young, en proporción al crecimiento del Evangelio entre las naciones de la tierra, así aumentará también el poder de Satanás en la tierra. Muy interesante esta cita, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de señales que están sucediendo en estos últimos días, ¿no? Y ambas van creciendo cada vez más, ¿no? Tanto como dice acá el presidente Brigham Young, ¿no?, tanto crece la obra de Dios como también crece la oposición, ¿no?, de Satanás a la obra de Dios. Continuemos. Vamos a empezar con los primeros tipos de señales, ¿no? La restauración y promulgación del Evangelio. Esta dispensación es el tiempo en que el Señor está restaurando y juntando todas las llaves, poderes y glorias, desde los días de Adán hasta el tiempo presente. Es decir, todas las bendiciones que existieron desde la primera dispensación hasta el tiempo presente. Número 1, estas señales, ¿no? La restauración se mencionó antiguamente como una de las señales que precederán al retorno del Señor, como enseñamos en la misión, ¿no? Porque Cristo no vendrá sin que venga una restauración de todas las cosas. Y esta se ha ido dando en el tiempo, con la primera visión, con la salida a luz del libro de Mormón, con la restauración del sacerdocio arónico, la restauración del sacerdocio de Melquisedec y la restauración de las llaves del Evangelio de Abraham, del recogimiento de Israel y de la obra del templo en el templo de Kirlat. Entonces esto ya sucedió, ¿no? Bueno, en parte porque la restauración todavía hay cosas que todavía van a venir, ¿no? Avancemos. Como parte de la restauración antes del fin, esa es la segunda señal, el Señor dijo que el Evangelio se había predicado para testimonio a todas las naciones. Esa es la señal, ¿no?, que dio el Salvador, ¿no? Está en Mateo 24:14. El Señor indicó en 1833 que había enviado a su ángel a entregar el Evangelio al hombre, a fin de que se predicara a todo el mundo antes de su venida en su gloria. Se ha reiterado esta señal, ¿no?, en estos últimos días al profeta José Smith. Entonces,
así como la primera señal es que tiene que haber una restauración, la segunda señal es que el Evangelio debe llegar a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, ¿no? ¿Y cómo vamos en esta meta? Los misioneros están en todo el mundo. Los profetas y apóstoles predican ahora por medio de la tecnología. Pero si vemos en este mapa, donde está este círculo rojo, tenemos de celeste, estas son las principales religiones, ¿no? Por zonas y la influencia, ¿no? Lo que está en color medio como rosado, fuerte o fucsia, está el cristianismo. El islamismo es lo que está en celeste, que es el norte de África, el Medio Oriente y una parte de Asia y de una pequeña parte de Europa, ¿no? Toda esta zona celeste, acá predomina la religión del Islam, es decir, los musulmanes. Los que abrazan la fe del Islam son los musulmanes, ¿no? En estas zonas es muy difícil, todavía no se aprueba la predicación del Evangelio, ¿no? También tenemos lo que está en verde, que es el hinduismo, la India, ¿no? Donde están una gran proporción de la población mundial. También está, por ejemplo, en el budismo, que está en China, ¿no? El budismo y otras religiones antiguas, ¿no? En China. En esta zona que está remarcado, por lo menos tenemos más de un tercio de la población mundial a la cual todavía debe llegar la plenitud del Evangelio. ¿Cómo será esto? ¿Cómo se cumplirá? ¿Será que habrá misioneros para predicar en cada pueblo de estas zonas? ¿O será por medio de la tecnología, ¿no? De cualquiera de las dos formas, el Evangelio va a llegar a todo pueblo, porque esa es la señal, ¿no? Que todos reciben el Evangelio, ya sea personalmente o por medio de la tecnología, que también es otra posibilidad. Tercera señal: la iglesia se ha restaurado y constituye el reino de Dios. Este se esparcirá con poder hasta llenar toda la tierra y hasta que Cristo regrese para reinar en el reino de los cielos, que será establecido en la tierra en su condición paradisiaca. La iglesia se está extendiendo en todo el mundo y lo hace con poder. Y una señal de este establecimiento con poder es los templos que se están construyendo alrededor de todo el mundo. Acá vemos algunos de ellos, ¿no? En todas partes tenemos ahora templos. En Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, en África, en Europa, en Asia, en Oceanía, en las islas del mar. Tenemos templos por todas partes del mundo, ¿no? Entonces el reino de Dios se está extendiendo y se está fortaleciendo. Y lo seguirá haciendo, ¿no? En preparación a la segunda venida. Entonces ya, esta sería la tercera señal. Vamos a ver una cuarta señal. Antes de hablar de la cuarta señal, que es acerca del pueblo de Israel, primero vamos a repasar acerca del pueblo de Israel, su origen y su esparcimiento, ¿no? El pueblo del convenio del Señor, que es la casa de Israel. El Señor hizo convenios con Abraham, el convenio abrámico, ¿no? Por medio de ese convenio se le prometió a Abraham muchas bendiciones, ¿no? Una tierra de promisión, se le prometió el evangelio, el sacerdocio y las bendiciones de la exaltación para él y sus descendientes. Y este convenio se renovó con su hijo, Isaac, ¿no? Con él se renovó este convenio abrámico. Y a su vez también este convenio se volvió a confirmar con Jacob, a quien se le cambió por nombre Israel, ¿no? Por eso decimos el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios del convenio, ¿no? Jacob, que tuvo 12 hijos varones, que formaron las 12 tribus, llegaron a convertirse en un reino, ¿no? Las 12 tribus de Israel se convirtieron en el reino de Israel, en el pueblo de Israel, el pueblo del convenio. Y en un principio este reino era un reino unido, ¿no? Se llamaba el reino de Israel y su capital era Jerusalén, ¿no? Acá en esta tierra, ¿no? En la tierra de Canaán. Pero luego, lamentablemente, debido a la iniquidad, ¿no? Debido a la iniquidad y a la desobediencia del pueblo de Israel a los convenios que el Señor
requería de ellos, el reino se dividió, ¿no?, en dos. El norte pasó a llamarse el reino de Israel, con la capital Samaria, y el sur pasó a llamarse el reino de Judá, con su capital Jerusalén. Y el templo, por supuesto, que se construía en Jerusalén. Pero lamentablemente se dividió, ¿no? Este gran pueblo, el pueblo de convenio, se dividió en dos por su desobediencia. Y lamentablemente por su desobediencia no solamente se separaron como pueblos, sino que fueron vencidos por los reinos de este mundo, ¿no? Lamentablemente, ¿no? El reino de Israel, como diría, al norte, con Samaria como capital, y el reino de Judá al sur. Hasta que aparece en la historia un imperio sangriento, violento, el imperio asirio, quien en el año 721 a.C., los asirios avanzaron desde el norte, tomaron el reino de Israel y llevaron al cautiverio las 10 tribus, las cuales se perdieron de la historia. Tiempo después, estas tribus, los asirios finalmente dejaron a ir estas 10 tribus, mas las 10 tribus decidieron no regresar a la tierra de sus antepasados, sino decidieron migrar a los países del norte. Más adelante vamos a ver por qué. Y una vez que migran a los países del norte, esa es la única información que tenemos. Desconocemos el lugar exacto a donde llegaron, y por eso se dice que se perdieron de la historia. Y aquí algo sobre las 10 tribus, conocidas como las tribus perdidas. El elder George Reynolds comentó en cuanto a la dirección de los viajes de las tribus de Israel. Determinaron irse a una región jamás habitada por hombres, a fin de estar libres de toda influencia contaminadora. Tal lugar podría hallarse solamente hacia el norte. El sur de Asia ya era el centro de una civilización comparativamente antigua. Egipto florecía en el norte de África, y los pueblos que serían los futuros amos del mundo estaban poblando rápidamente el sur de Europa. Solamente les quedaba el norte de Europa y el norte de Asia. De manera que no tenían más alternativa que volver sus caras hacia el norte. La primera parte de su viaje no fue, sin embargo, hacia el norte, pues según la relación de Esdras, un libro apócrifo del Antiguo Testamento, parece que primeramente viajaron hacia su antiguo hogar. Es posible que originalmente emprendieran la marcha con la intención de volver allí. Un momentito. Y probablemente a fin de desorientar a los asirios, es decir, como que están regresando a sus tierras, para que los asirios pensaban que iban a regresar al norte de Israel, pero de ahí decidieron ir a otro lugar. Iniciaron el viaje como si fueran a volver a Canaán, pero cuando hubieron pasado el río Éufrates y se hallaron a salvo de la hueste de los medos y persas, entonces dirigieron sus pasos hacia la estrella polar, hacia el norte, muy al norte, ¿no? Esta es una cita de L.D. James y Talmage del libro Los Artículos de Fe, ¿no?, donde él cita al libro de Esdras, ¿no?, que me parece muy interesante, ¿no? Entonces es lo que sabemos, ¿no?, que viajaron a los países del norte. Judá permaneció casi un siglo más todavía sin ser conquistada, pero lamentablemente, al igual que el reino del norte se alejó de los convenios que había hecho con el Señor y de la rectitud, Judá también hizo lo mismo, finalmente, y entonces apareció otro imperio en escena. Israel ya desapareció como pueblo y apareció el imperio babilónico, ¿no?, un gran imperio también violento y sangriento. Y como ya sabemos, Leí y su familia huyen de Jerusalén 600 años antes de Cristo, ¿no? El pueblo de Judá no escuchó al profeta Leí, quiso matarlo, y finalmente Leí y su familia, el Señor les mandó que huyeran,
y los llevaría hacia una tierra prometida que sería América. Finalmente, Babilonia en el año 587 a.C. conquista el reino de Judá y lleva cautivo a los judíos. Se lleva incluso al rey. A toda la nobleza y al pueblo judío fue llevado a Babilonia, lamentablemente. Aun cuando tiempo después regresarían, pero ya no regresarían como una nación ni como un pueblo independiente, sino como un pueblo dominado por el Imperio Romano, otro imperio del mundo, ¿no? Finalmente el Imperio Romano tomó control de la tierra de Canaán, de los judíos. En la época de Cristo, por ejemplo, ¿no? Los romanos controlaban esta zona. Pero el pueblo judío finalmente se rebeló contra los romanos, creyendo que Dios estaría con ellos y que los liberaría. Se rebelaron contra los romanos y finalmente los romanos los aplastaron, ¿no? Los masacraron, destruyeron su templo, no dejaron ni siquiera una piedra sobre piedra. ¿Y qué hicieron con los judíos? Lo esparcieron por todo el imperio romano antiguo, ¿no? Fueron esparcidos, ¿no? Fueron esparcidos, y esto es, lamentablemente, se cumplió las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Que la casa de Israel y sus tribus serían esparcidas por todas las naciones de la tierra. Pero así como fueron esparcidos, y esta es otra de las señales, el Señor los iba a recoger. Eso también está en las Escrituras, el recogimiento de la casa de Israel. Como parte de la obra preparatoria, Doctrina y Convenios indica que el Señor recogerá a la casa dispersa de Israel. Eso lo encontramos en Doctrina y Convenios 110:11. Antes de la venida del Señor, las 10 tribus perdidas regresarán. Qué interesante promesa. Y los que estén en los países del norte serán recordados ante el Señor, y sus profetas oirán su voz, y no se contendrán por más tiempo, y herirán las peñas, y el hielo fluirá ante su presencia, y se levantará una calzada en medio del gran mar. Sus enemigos llegarán a hacerles por presa, y en los yermos desolados brotarán pozos de aguas vivas, y la tierra reseca no volverá a tener sed, y traerán sus ricos tesoros a los hijos de Efraín, mis siervos, y los confines de los collados eternos temblarán ante su presencia, y allí se postrarán y serán coronados de gloria. Sí, en Sión, por la mano de los siervos de Dios, los hijos de Efraín, y serán llenos de cantos de gozo sempiterno. Y hay una profecía más que no coloqué acá, que se encuentra en el libro de Mormón, que traerán sus escrituras, ¿no? Porque también el Salvador los visitó a ellos también. Eso está en el libro de Mormón, ¿no? En Tesarnefi. Tenemos aquí una parte del mapa del mundo, y encontramos aquí lo que ya vimos, ¿no? Israel fue llevado a Asiria, y de Asiria viajaron hacia los países del norte. No sabemos exactamente a qué zona, solo que los países del norte. Y según la profecía que se encuentra en Doctrina y Convenios 133, dice que el Señor levantará una gran calzada en medio del mar. ¿Para qué? Para que estas 10 tribus, que ahora están perdidas o no sabemos su paradero exacto, sean coronadas de gloria en Sión por las manos de los siervos del Señor, los hijos de Efraín, ¿no? Y Sión está ubicado en Missouri, ¿no? Así lo indicó el Señor, en el estado de Missouri. ¿Cómo será este acontecimiento? No lo sabemos con detalle. ¿A qué se refiere con que se levantará una gran calzada en medio del mar? ¿Se refiere a una supercarretera interoceánica que se formará de Europa a América del Norte, subterránea, un tren subterráneo? ¿O se refiere simplemente a los viajes que son posibles ahora por medio de las grandes embarcaciones, ¿no? No lo sabemos, pero sabemos que se cumplirá esta profecía, que de una manera que el Señor sabe, estos
estas tribus de Israel saldrán a la luz y vendrán aquí a la tierra de Sión para recibir las bendiciones de las manos de los hijos de Efraín. Continuemos. Voy a hacer un repaso para poder entender la siguiente señal, ¿no? En la antigüedad, luego del tabernáculo, que era un templo portátil, el Señor le mandó a construir un templo a Salomón, ¿no? Y este era un templo magnífico llamado el primer templo. Luego, como les decía hace un momento, los babilonios, cuando invadieron Judá, destruyeron el templo, ¿no?, de Salomón. Ese primer templo lo destruyeron. Luego, cuando los babilonios dejaron ir a la tribu de Judá, al reino de Judá, y los judíos regresaron a la Tierra Santa, reconstruyeron su templo, que es conocido como el segundo templo o el templo de Herodes. Aproximadamente en el año 10 a.C. fue construido. Entonces, en la época de Cristo, este es el templo al cual el Salvador fue presentado de pequeño y al cual fue a hablar con los doctores de la ley, ¿no? Y aquí está, ¿no? Este segundo templo es el templo de la era romana, ¿no? Una gran explanada y en el medio había un templo. Era un gran complejo realmente, muy grande, muy grande. Lamentablemente, cuando los judíos se rebelaron contra el imperio romano, los romanos destruyeron este templo que ellos mismos habían ayudado a construir, los judíos. Lo destruyeron totalmente, no dejaron piedra sobre piedra. Se cumplió la profecía del Salvador, lo que le dijo a los judíos, que el templo que era de su época no iba a quedar piedra sobre piedra. Tiempo después, en este mismo lugar donde se construyó el templo, tiempo después se construyó una mezquita que se llama la Cúpula de la Roca, ¿no? Fue construida por los musulmanes, ¿no? Recordemos que después que los judíos fueron esparcidos, los árabes ocuparon la tierra de Canaán, incluso Jerusalén, y en este lugar, esta explanada, en el lugar del templo, ahí se construyó, donde la ubicación anterior del templo se construyó esta cúpula, la Cúpula de la Roca, ¿no? En el año 695 después de Cristo sucedió eso, ¿no? Entonces, este lugar donde se construyó la Cúpula de la Roca, que era antiguamente el templo sagrado de Dios, no es cualquier lugar, es un lugar muy sagrado para los judíos. Fue el lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces el monte Moría, ¿no? Que guarda un gran simbolismo, ¿no? Porque representa, Abraham simbolizaba al padre e Isaac al hijo, ¿no? Y ese sacrificio representaba la expiación del Salvador que ocurriría tiempo después. Entonces, por eso para los judíos es un lugar muy, muy sagrado. Para los musulmanes también es un lugar muy sagrado, ¿no? Porque para ellos quien iba a ser ofrecido en sacrificio no era Isaac, sino Ismael. Entonces para ellos es un lugar sagrado también. Y aún mucho más sagrado todavía, porque para ellos, según su tradición y sus creencias, allí había una roca desde la cual Mahoma ascendió a los cielos para encontrarse con Dios. Entonces es un lugar muy, muy sagrado para los judíos y para los musulmanes también. Y vamos a ver más adelante lo que esto implica. Sigamos. Los judíos se congregarán en su tierra y reconstruirán su templo. Judá ha de volver, Jerusalén ha de ser reedificada, y el templo y el agua que sale por debajo del templo y las aguas del mar muerto han de ser sanadas. Esta es una profecía que está en Ezequiel. Se precisará algún tiempo para reedificar las murallas de la ciudad y el templo, etc. Y todo esto debe hacerse antes de que el Hijo del Hombre aparezca. Es una cita del profeta José Smith. ¿Entendemos lo que esto implica?
las dificultades que esto implica, que esta profecía se cumpla. Esta es una foto actual de la explanada del templo, ¿no? Los judíos le llaman la explanada del templo y los musulmanes le llaman la explanada de las mezquitas, porque hay 2 mezquitas más en esta explanada, que es una zona muy amplia. Los judíos no tienen acceso a la explanada del templo. Solamente tienen acceso a la parte inferior a la izquierda, donde se conoce el Muro de los Lamentos. Es la única parte antigua que queda del templo, ¿no? De la explanada del templo antiguo. Aquí los judíos ortodoxos oran, ¿no? Oran a Dios, oran por el favor de Dios, ¿no? Se lamentan por la desobediencia de sus antepasados, ¿no? Y porque el pueblo judío cada vez se ha ido alejando, la nación de Israel se ha ido alejando cada vez más, ¿no? De las tradiciones judías. Entonces, aunque parezca mentira, pero los judíos no pueden acceder a la explanada de las mezquitas, ¿no? Esto todavía es considerado un territorio en disputa todavía, y eso será una zona, bueno, es y será una zona de conflicto todavía, ¿no? Ok. Y esta es la maqueta del proyecto del tercer templo. Los judíos ortodoxos, que tienen mucha influencia en el Estado de Israel, en la nación de Israel, tienen planificado construir un tercer templo, ¿no? Pero eso implicaría que tendría que destruirse esta mezquita de la cúpula, y eso llevaría a un conflicto terrible entre los judíos y los musulmanes, y en general el mundo árabe, ¿no? De acuerdo a la profecía, esto va a suceder. ¿Cómo? No lo sabemos. Si tal vez sea destruido porque un misil de los terroristas islámicos por error cae en este lugar y destruye esta mezquita. Si habrá un gran terremoto que destruya esta mezquita, o si el conflicto árabe-israelí llega a un punto tal que los judíos tomen el control total de esta zona, destruyan esta mezquita y construyan su templo. No sabemos los detalles, solo sabemos que va a suceder, es una de las señales, ¿no? Entonces esta señal es muy significativa. Y también les comparto algo, además de este proyecto de la maqueta del tercer templo, hay un instituto, se llama el Instituto del Templo, pueden visitarlo en internet, y están preparando todo. Tienen la ropa sacerdotal, tienen las vacas rojas, las cuales se usan sus cenizas para poder purificar a los sacerdotes que deben oficiar en el templo. Tienen los elementos también ya construidos de oro, como el candelabro y otros más utensilios del templo. Están preparando todo realmente, ¿no? Todo para cumplir con esta profecía de parte de los judíos. Pero avancemos. Ya vamos a terminar. Otra de las señales es que los lamanitas se juntarán al redil de Dios y florecerán como la rosa. Si bien es cierto, no todos los habitantes de América Central y del Sur somos descendientes de los lamanitas, sí tenemos parte de la sangre lamanita en nosotros, ¿no? Pero eso lo veremos en otro capítulo para hablar acerca de esto, de a quienes se consideran lamanitas, ¿no? Pero en este caso, digamos que los habitantes de Centroamérica y Sudamérica tenemos sangre lamanita entre nosotros. Tal vez no en su pureza, pero sí parte de sangre lamanita. Avancemos. Encontré este video que me pareció muy interesante, porque la pregunta es, ¿qué quiso decir el Señor cuando dice que los lamanitas florecerán como la rosa? Que progresarán. La única forma de florecer son dos, temporal o espiritualmente, o ambas. Vamos a ver miren. Presten atención.
Tenemos que los latinos en Estados Unidos generan al año 2,8 billones de dólares, el equivalente a lo que México y Brasil generan juntos. Entonces tenemos que si los latinos de Estados Unidos fueran un país independiente, sería la quinta economía del mundo, con un Producto Interno Bruto, un PBI, mayor que Reino Unido, India o Francia. Interesante este dato, ¿no? Los latinos que están en Estados Unidos generan en riquezas o al generar riqueza, la generación de riquezas que crean se encuentra en quinto lugar, ¿no? Luego de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. O sea, si fueran un país, si los latinos de Estados Unidos fueran un país independiente, sería la quinta economía a nivel mundial, ¿no? Entonces realmente están floreciendo temporalmente. Y espiritualmente también. Espiritualmente muchos latinoamericanos están aceptando el Evangelio de Jesucristo, no solamente en los Estados Unidos, en América Central y en América del Sur también, ¿no? Cada vez hay más miembros fieles de la iglesia, ¿no? Y cada vez hay más buenos líderes que pueden dirigir el reino de Dios en esta parte de América. Continuemos. El quinto y última señal. A medida que el Evangelio se esparza, Israel se congregará y Sión florecerá. La nueva Jerusalén se edificará en América y será una tierra de paz, una ciudad de refugio, un lugar de seguridad para los santos del Dios Altísimo. Y los justos de todas las naciones se congregarán con gozo en Sión. Y vamos a ver esto. En un inicio, el Señor reveló al profeta José Smith que la nueva Jerusalén se edificaría en América, específicamente en el estado de Missouri, ¿no? En la ciudad de Independence, ¿no? En Missouri, Estados Unidos. Pero igual que el pueblo de Israel, debido a la desobediencia de los miembros de la iglesia, finalmente los mismos fueron expulsados, ¿no? Tuvieron que refugiarse en Nabú y convertir un lugar fangoso en una hermosa ciudad, en Nabú la hermosa, una hermosa ciudad, donde finalmente la persecución los volvió a alcanzar. Fueron asesinados el profeta Josemí, su hermano Jairum, y los miembros nuevamente tuvieron que emigrar, ¿no? Migraron hacia el oeste, alejándose de la civilización para buscar protección, ¿no? Aquí vieron a Council Field, Council Bluff, de ahí a los cuarteles de invierno en Winter Carter, camino hacia Lago Salado. Y finalmente se establecieron en la ciudad de Lago Salado, en el estado de Utah, donde fueron convertidos en un pueblo poderoso. Pero la señal menciona esto, que, la profecía menciona que la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén debe construirse en el estado de Missouri, en Independence. Y no solamente eso, sino que también menciona este detalle. Con él terminamos. Para investir a su pueblo con una plenitud de bendiciones, el Señor hará que se levante un gran templo en la nueva Jerusalén, al cual Él vendrá y el que se llenará de su gloria. Esta es una de las profecías también específicas, ¿no? Que el Salvador vendrá a un templo que se construirá en el estado de Missouri, en Independence, en el condado de Jackson, ¿no? Y no solamente eso, el Señor le mostró al profeta José Smith el lugar. Y esta es la zona. Esta foto es una foto aérea de la zona del templo, ¿no? De la zona a la cual el Señor reveló su voluntad, donde debería construirse un santo templo a su nombre, ¿no? De esta zona nosotros como iglesia tenemos solamente una parte de ella, sería casi una cuarta parte, ¿no? Aquí podemos ver en esta parte de abajo a la izquierda, centro de visitantes de Independence, ¿no? En la parte superior está el templo en forma de espiral de la Comunidad de Cristo, ¿no? Al lado, abajo a la izquierda, tenemos el auditorio, centro de conferencias de la Comunidad de Cristo. Y acá tenemos otros dos pequeños grupos, ¿no? Otro grupo que se llama la Comunidad de Cristo
o la iglesia de Cristo también aquí, de una pequeña iglesia. Entonces, de este terreno del templo original, nosotros tenemos control solamente de una parte de él. Supuestamente en todo este lugar se debe construir un gran templo, no cualquier templo, sino un gran templo, al cual vendrá el Salvador. Si se llegara a un acuerdo con estas iglesias, si se les comprará sus propiedades, tal como hace poco la Comunidad de Cristo le vendió a la iglesia el templo de Kirtland y otros edificios históricos, si eso sucederá, o si solo se construirá este gran templo en esta zona donde está el centro de visitantes, no lo sabemos el detalle. Pero en esta zona, dentro de esta zona, se va a construir un gran templo, al cual vendrá el Señor, ¿no?, para entregar bendiciones a sus fieles santos, ¿no? Entonces, bien, hasta aquí lo que hemos visto son las señales positivas acerca de los últimos días. Como han podido ver, son señales específicas, ¿no? Porque estoy viendo otros programas que hablan acerca de las señales, pero de temas muy genéricos, ¿no? En este caso yo he querido ser lo más específico posible y he mostrado algunas señales específicas, ¿no? Estas, por si acaso, no son de mi autoría. Pueden encontrarlas en el Manual de Institutos de Doctrina y Convenios. La parte final habla de los últimos días y son puras escrituras también que yo he podido citar. Como vemos, tenemos muchos detalles acerca de los últimos días, ¿no? Tenemos bastantes detalles. Y por eso he hecho este programa, en este tema, analizarlo en dos partes, ¿no? El próximo episodio tratará el mismo tema. Estamos en los últimos días, segunda parte. En esta segunda parte me centraré en la parte negativa, en las calamidades que vendrán sobre la tierra, ¿no?, en la maldad que está creciendo sobre la tierra. Bien, espero que les haya agradado este tema, ¿no?, acerca de los últimos días, un tema que parece que le gusta mucho a los miembros de la iglesia analizar, y por eso quería compartirlo con ustedes. Y repito, todo lo que he compartido está en el Manual de Institutos y en las Escrituras. Aquel que pueda, aquel que desee revisar, comparar, ¿no?, este interesante tema. Ok, gracias por su atención. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.